Consulta bíblica de principios y verdades bíblicas. A través de la página, una persona me ha escrito para hacer la siguiente pregunta. Hola, tengo varias preguntas, pero me gustaría que me aclares la siguiente. ¿Cómo debe ser el saludo de un cristiano? ¿Debe ser diciendo buenos días, buenas tardes o buenas noches? ¿O menciona la Biblia cómo debemos saludarnos como hermanos en Cristo? Gracias por tu respuesta y bendiciones. Gracias por su pregunta, apreciada amiga. El saludo de un cristiano debe diferenciarse a lo acostumbrado por el mundo incrédulo. La Biblia nos recalca al decirnos que debemos de ser diferentes en todos los aspectos con las personas no creyentes, y el saludo no está lejos de ello. La Iglesia, al ser parte del cuerpo de Cristo, debe mostrar mucha diferencia ante el mundo. Debe levantar curiosidad a los demás al ver la manera diferente en la que los creyentes nos identificamos a la hora de hablar, actuar y vestirnos. El saludo entre hermanos cristianos no debe ser con un buenos días, hermano. De ninguna manera. Este saludo tiene origen plenamente pagano y los creyentes no debemos introducirlo o usarlo para saludarnos fraternalmente. Por ejemplo, desde la antigüedad se deseaba salud al prójimo. En los saludos entre iguales, el lenguaje no verbal suele ir acompañado de palabras rituales. En algunas culturas se trata de mensajes de paz. Las islámicas dicen Salam Aleikum, los judíos Shalom Aleichem, y en los ámbitos eclesiásticos de los países católicos, antaño, se pronunciaba la expresión latina Pax Vobiscum. Las tres frases significan la paz sea contigo o con vosotros y tiene un fuerte cariz religioso. En la cultura clásica se prefería hacer votos porque el prójimo gozara de larga vida y felicidad, una costumbre que se ha conservado hasta nuestros días. El griego kaire quiere decir te deseo alegría, y el propio verbo hace referencia a los auspicios de buena salud. Por otra parte, expresiones como buenos días o buenas noches comparten la misma filosofía. Según Ortega y Gasset, se trata de locuciones que tenían primitivamente un significado mágico. En cuanto a los gestos físicos, que se dedican a las personas del mismo rango, el, el repertorio histórico es extenso. Gracias a los escritos de Heródoto, sabemos que los persas de la misma clase social se saludaban con un beso en la boca. En el antiguo Egipto, en cambio, los hombres solían tocarse la rodilla o incluso el suelo con el revés de la mano derecha. En la Europa medieval, las personas de similar estatus solían besarse en las mejillas y darse la mano, aunque los hombres también se quitaban el sombrero y las mujeres hacían amago de reverencia. Además, en la antigua Roma se registraban casos curiosos como el beso ósculi, beso con el que los hombres se cercioraban de que sus esposas no habían tomado vino. Esa bebida estaba prohibida a las mujeres bajo pena de muerte. Aunque el saludo más sombrío era el ya conocido que le dijeron a Claudio, Ave Imperator Morituri te saludan, que quiere decir, hola emperador, los que van a morir te saludan. En la época del inicio del Evangelio, el dominio de un emperador llamado César era tan temido que todos tenían que saludarse diciendo la frase César es el Señor. Pero fue causa de alboroto cuando estos hombres vinieron y saludaron a los apóstoles diciendo César es el Señor. A lo que los discípulos respondieron fue no, Jesucristo es el Señor. Desafiaron el gobierno de aquel personaje jugando hasta con su propia vida. Muy bien, volviendo a lo que es materia de su consulta, el saludo que acostumbraba Israel era el siguiente, Shalom Aleichem, que significa
paz sea con vosotros. Y ante ello, la respuesta apropiada es Aleichem Shalom. Se trata de un modo cordial de saludarse en hebreo que es empleado por los judíos. En ambos casos, el saludo se expresa siempre en plural, ya vaya dirigido a un grupo o a un individuo aislado. Shalom significa paz y realización, tanto mental como física. La fuente de inspiración del saludo es Génesis 43:23, donde la expresión Shalom, Lahem, puede ser comprendida como paz a vosotros, o incluso la paz sea con vosotros. Leemos Génesis 43:23 en su primera parte. Él le respondió, paz a vosotros. José estaba usando el lenguaje de saludo ante sus hermanos. Al pronunciar la palabra hebrea Shalom Aleichem, les dijo, paz a vosotros. David da indicios de lo que acaba de hacer José. Note lo que dice 1 Samuel 25:6. Y decirle así, sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Hablando del mismo David, note lo que dice Salmo 122:8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. No es por nada que cuando el Señor Jesús mandó a los 12 discípulos a predicar a Israel, les ordenó saludar de la siguiente manera. Note lo que dice Lucas 10:5 y 6. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. La orden que el Señor Jesús dio a sus discípulos antes de entrar en una casa es saludar con paz. Si en aquella casa había paz, la paz de Cristo reposaría en ella. Si no era así, la paz regresaría al que la expresó. Usted dirá, ¿eso es siempre con Israel? Bueno, de hecho sí, pero ahora le mostraré que la gracia no es tan diferente. Primero tiene que saber que Jesucristo es la paz. Note lo que dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nuestro Señor Jesús es nuestra paz. No es por nada que ordenó a sus discípulos saludar con paz. Y esto era una manera distinta de saludar con los demás, que se saludaban entre sí diciendo César es el Señor. El Señor Jesús manda a saludarnos con paz. Nuestro Maestro, instructor de nosotros los gentiles, nos da la respuesta de cómo debe ser el saludo de la iglesia. Note lo que dice Gálatas 1:1 al 3. Pablo apóstol, no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol no solo hace uso de la frase paz sea a vosotros, sino que hace mención a los autores de la paz, Dios el Padre y Jesucristo. De ninguna manera Pablo introdujo su saludo diciendo César es el Señor, o buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Pablo saluda a la iglesia con paz y gracia. En casi todas sus cartas, Pablo introduce el saludo de paz haciendo mención a Dios el Padre y Jesucristo como sus autores. Entonces, actualmente, como iglesia, ¿cómo debemos saludarnos? Muy simple, y la misma Biblia nos da la respuesta. Ya sabemos que debemos saludar con paz. Es una orden. Pero hay algo más, y es lo siguiente. Note lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Ahí tiene la respuesta, apreciada amiga. El saludo que la iglesia debe realizar es con un toque sutil mayor que el de los israelitas, y debe ser de esta manera. La paz de nuestro Señor Jesús
hermano. ¿Por qué? Pues porque por la simple razón que Jesús es la paz, según nos dijo Juan 14:27. Porque saludar con paz fue una orden de Él, según Lucas 10:5. Y porque la gracia nos ordena hacer todo en el nombre del Señor Jesús, ya sea de palabra o hecho, según Colosenses 3:17. En la Biblia no da cabida al saludo mundano buenos días, buenas tardes o buenas noches entre hermanos en la fe. De cierto modo, no es lo que manda la Biblia, pero podemos hacer uso de ese saludo solo con ellos mismos. Entre hermanos debe ser con la paz del Señor Jesús. ¿Qué diferencia damos al llegar al culto y saludarnos buenas tardes, hermano, o buenas tardes, hermana? Es un saludo de origen pagano, que no debe ser usado para saludarnos como hermanos en Cristo. Usemos ese saludo solo con ellos, no entre hermanos en la fe. En la Biblia ordena lo que debemos hacer como iglesia. No hace falta copiar costumbres propias del mundo. La mejor respuesta que debe dar el que escucha el saludo debe ser conforme a lo que ordena el Señor Jesús en Mateo 5:37, donde dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si lo que la frase "la paz del Señor Jesús" quiere describir es parte de su vida, usted debe responder sí. O la palabra amén, que es una traducción del sustantivo griego amín, que significa expresión desiderativa que se pronuncia al finalizar las oraciones cristianas y que significa así sea. También es una expresión con que se indica sentimiento, conformidad y obediencia a lo que la otra persona hace o dice. Pero si lo que el saludo quiere expresar no es parte de su vida, usted con toda sinceridad debe responder no, porque lo que es a más de esto, de mal procede. Si la paz no está en usted, la paz volverá a quien la pronunció. Esto es lo que nos dice la Biblia. En conclusión, apreciada amiga, el saludo que debe usar la iglesia es la paz del Señor Jesús, o la paz de nuestro Señor Jesucristo, o la paz de Cristo. En cualquiera de los tres nombres son significativos para referirse al Señor Jesús, porque esto es lo que ordena su Escritura y no hay cabida para hacer uso de otro saludo aparte del de antes mencionado. Espero haya resuelto su duda. Un saludo y que el Señor Jesucristo le bendiga ricamente. Un tema literado por Principios y Verdades Bíblicas. Hasta la próxima.